Bueno, bienvenidos, bienvenidas a, a este espacio, a este tema, a esta charla. Yo soy Miquel Alzate, miembro de Sociocracia Práctica, y voy a ser anfitrión de este espacio con mucha felicidad, amor, agradecimiento, y tengo también el honor, ¿por qué me sale tanto honor? No sé ni lo que es el honor, pero bueno. Eh, la, Mm, no me sale la palabra, pero estoy contento de presentar aquí a nuestro compañero Eric Tolson, que nos va a hablar sobre sociocracia y anarquismo. Eric Tolson es oriundo del Valle de México, miembro actual de Sociocracia Práctica y está comprometido con la transformación social robusta y profunda desde joven. Es joven, no tan joven como nuestros últimos ponentes, pero bastante joven también. Y hoy, bueno, pues nos hablará sobre sociocracia y anarquismo. Voy a dar una pequeña presentación que él puso aquí en la descripción del tema, que es: no queremos ni necesitamos ni dioses ni maestros, pero sí estructuras y sistemas explícitos e intencionados que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. En este pequeño artículo, y ahí si se meten en la página web, que ahora les voy a poner el enlace, hago un esbozo de una pequeña propuesta sociocrática y anarquista, exponiendo las maneras en que considero que ambas tradiciones ya confluyen y explorando algunas áreas en las que creo que esta sinergia podría ser más profunda aún. Ahí les voy a poner el enlace a la descripción y el artículo. Y nada, pues sin más dilación, Eri, te paso la palabra. Gracias, gracias. Es una dicha poder estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Eh, Como bien dice Miquel, soy originalmente de la Ciudad de México, Valle de Anáhuac. Ahorita me encuentro fuera unos días, pero creo que es importante hablar desde nuestro lugar de enunciado, porque es desde el cual leemos la realidad y desde el cual interpretamos, y pues a la hora de hacer una propuesta como esta que es política, pues es totalmente desde mi lugar de enunciación, ¿no? Si en algún momento hablo demasiado rápido porque pequé de ello en la última presentación, por favor díganme, por favor interrumpan el micrófono, o sea, desmutense y díganme más muy rápido, pónganlo en el chat, aunque es menos posible que lo lea que lo lea yo si es en el chat, pero lo puede leer Miguel y decirme sin ningún problema. Y no solo si es rápido, pero si no es claro de alguna forma, por favor. Eh, y en realidad, como bien decía Miquel, la propuesta originalmente es un artículo y solo para la conferencia lo convertí en una charla, y me daría curiosidad saber cuántas de las presentes tuvieron oportunidad de leer el artículo, nada más para saber qué tanto énfasis doy en presentar las ideas y qué tanto, pues para dialogar, no sé, pongan su pulgarcito si lo leyeron, pongan su pulgar hacia abajo si no lo leyeron. Ok, varias bandas la leyó, varias bandas la leyó. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, viendo que varias lo leyeron, voy a pasar el menor tiempo posible exponiendo las ideas para que pasemos más tiempo dialogando al respecto. Eh, ya que Miquel comentó el título, Sociocracia y Anarquismo, en realidad el título es Sociocracia y Anarquismos, partiendo de la premisa de que ninguna propuesta es absoluta ni totalitaria. Y es solo un entendimiento particular de un anarquismo particular, que es el que yo he, pues no sé, eh, tratado de construir en mis vivencias. Les voy a compartir la pantalla brevemente para la presentación. Ups. Y el nombre de la presentación es un poco cínicamente ni dioses ni amos, como dice el antiguo eslogan anarquista, pero sí sistemas y estructuras. Y es básicamente si queremos deshacernos de las estructuras jerárquicas, heteronómicas que también conocemos hoy, como de dioses, de amos, de maestros, de dominados, de opresores y oprimidas, etcétera. No podemos nada más borrarlas, cortarlas de tajo, sino necesitamos reemplazarlas con otras nuestras. Sistemas y estructuras, y creo que embona bien con el tema general de la conferencia, que es otros sistemas para un mundo que está cambiante, ¿no? El enlace al artículo lo pueden ver ahí mismo en la presentación, en la primera diapositiva. En el chat les puse las diapositivas por si les interesa seguir paso a paso.
Y me gustaría empezar con una cita de un colectivo de ex trabajadores, así se denominan, que se llama Crime Think, y tienen un libro que se llama El Contradictionary, y dice, autogestión. Los lunáticos ahora están operando el sanatorio. Todavía no se les ocurre abandonarlo. Eh, Pequeño paréntesis, toda esta presentación y el artículo surgen de una pequeña anécdota donde una vez a una amiga, caminando en un parque, le conté eh, de la sociocracia y me dijo, oye, ¿y eso cómo es distinto al anarquismo? Y yo pensaba que ella estaba bromeando, pero lo decía de forma muy honesta y dije como, bueno, no estaría mal darle un chance de responder a la pregunta en algún momento. Un poco de etimología para comparar anarquía y sociocracia. Resumidamente, anarquía, muy literalmente dice sin gobierno, no gobierno, pero eso parte de pues un entender particular del gobierno, donde lo usamos como equivalente al Estado. Actualmente en nuestra habla popular usamos la palabra el gobierno para hacer sinonimia de el Estado, cuando en realidad la gobernanza, el acto de gobernar, el acto de tomar decisiones, de deliberar en conjunto, pues es mucho más amplio y está presente en toda actividad humana, ¿no? Entonces no hay tal cosa como ausencia de gobierno. Hay distintas formas de gobierno y el Estado es una de ellas, y la idea es que podemos proponer otras formas de gobierno distintas a las del Estado, ¿no? Entonces, más allá de un no gobierno, es un autogobierno. Y lo otro es que por eso hablo de anarquismos en plural, porque pues muchísimas corrientes, ¿no? Hay muchísimos sabores, hay más sabores que, no sé, cualquier heladería. Y los sabores son tan diversos que muchas veces se contradicen entre sí, ¿no? Entonces, en el que yo pienso principalmente es uno donde podamos autogestionar la satisfacción de nuestras sociedades en comunidad, desde la colaboración, desde el apoyo mutuo eh, y desde el cuidado mutuo. Y por otro lado, la sociocracia, etimológicamente, socio es compa, o así decidí traducirlo yo, así decidí localizarlo yo a mi realidad. Y kratia es gobierno o el ejercicio del poder, ¿no? Más específicamente kratos es esta idea del poder entendida como fuerza, mucho más masculinizada si la queremos ver en esos términos. Entonces mi traducción literal con estas libertades que me tomo, etimológicas, pues es el gobierno de las compañeras, ¿no? O el poder compartido. Quienes chambeamos en conjunto, decidimos en conjunto, ¿no? Y yo creo que hay unos cuantas intersecciones de la sociocracia y de los anarquismos en los vericuetos de la praxis, pero la principal es que yo creo que la sociocracia es una manera particular de poner en práctica los valores anarquistas. Definitivamente no la única, definitivamente no la manera, pero puede ser una de tantas. Y pues si hace rato uno era podemos autogobernarnos y el otro era gobernar en conjunto, pues podemos sintetizarlas en nosotras nos autogobernamos, ¿no? Veo otra conexión importante en que las organizaciones autogestivas sirvan como práctica para comunidades autogobernadas. ¿A qué me refiero con práctica? Me refiero a que puede ser una probadita de autonomía. Quizás soñamos en grande con una sociedad sin Estado, pero quizá no vivamos nosotras aquí presentes para experimentarla. Pero eso no nos evita, no nos limita a tener probaditas de autonomía aquí y allá en nuestras relaciones horizontales y en las organizaciones de las que formamos parte. Y a lo otro que me refiero con práctica es mucho más una idea de la manera en que practicas un deporte, que practicas una técnica, la misma idea que ensayas en el escenario, en el teatro, ¿no? Que estamos ensayando para cambiar el mundo, y es que necesitamos practicar y sobre todo ejercitar las habilidades necesarias para esa sociedad liberada, ¿no? Tenemos muchísima práctica en prácticas heteronómicas y jerárquicas, ¿no? Cosas como gritarle a la gente, cosas como la dominación, cosas que no son demasiado familiares y no son muy dolorosas, y tenemos mucho menos práctica con otras maneras mucho más empáticas, desde la escucha, desde el cuidado mutuo, etcétera. Entonces, si queremos vivir esas a manera de cotidianidad, necesitamos ejercitarlas, ¿no? No tan distinto del ejercicio como de construcción, ¿no? Deshacernos de todo eso que hemos aprendido hasta ahorita. Y el último punto que viene más adelante es que creo que la sociocracia puede ser una táctica dentro de una estrategia más amplia, más valiente y más pluridiversa política, ¿no? Y explícitamente anarquista, o no tiene que ser explícitamente anarquista, incluso puede ser de otro nombre o de otras índoles, pero pienso que la sociocracia puede ser un pedacito de una estrategia más amplia. Lo primero, hacer el camino al andar, igual conectándolo con el tema más general de la conferencia,
Y una, sin duda, es una perspectiva un poco reduccionista, ¿no? Y si pensamos que la sociedad es un conjunto de organizaciones, entonces para cambiar la sociedad podemos empezar por cambiar nuestras organizaciones, ¿no? Y hacer que nuestras organizaciones operen de manera hiperhorizontal, si es que aspiramos a que la sociedad algún día funcione de manera autogestionada, hiperhorizontal, con base en necesidades, ¿no? Y la siguiente parte es más quizá un poco una valvulita de escape donde suelto un poco de mi crítica a lo que ha sido mi experiencia en algunos espacios anarquistas, y es la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Como nuestra experiencia principal con las estructuras y con los sistemas es la heteronómica, es la jerárquica, es la de dominación, es la que nos es dolorosa, tendemos a generar una aversión a las estructuras, al orden, a los sistemas, etcétera, y decir como no, 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 aquí no tenemos líderes, o no, 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 aquí no tenemos roles, o no, 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 aquí no tenemos un proceso claro y rígido. Y eso en realidad lo que lleva es un vacío de poder, ¿no? Como tratar de deshacernos de las estructuras simplemente en vez de crear otras mejores, las invisibiliza y nos lleva a replicar las mismas, nada más por inercia cultural, nada más porque como en la casa nos gritaba nuestro papá o nos gritaba el maestro en la escuela, etcétera, replicamos ese mismo comportamiento jerárquico, nada más porque nos es familiar y porque nos es conocido. Y si no nombramos las estructuras, no tenemos una manera de incidir en ellas, entonces muchas veces los patrones los hacemos más difíciles de romper. Dos lecturas sabrositas que les comparto al respecto que transmiten esta misma idea que acabo de nombrar es La tiranía de la falta de estructuras de Joe Freeman. Lo narra desde el movimiento feminista de los 70s en Estados Unidos, y una de Ted Raud, actual director de SOFA, El mito del flujo natural, la pueden encontrar en la web de SOFA y SOPRA traducida. Y un clásico ejemplo de esto es la diferencia entre el consentimiento y el consenso, ¿no? El consenso, existen muchas maneras de practicarlo y muchas maneras de construirlo, e incluso el hecho de que no haya una clara manera de practicarlo lleva a que no se refiera a una cosa en específico, mientras que el consentimiento, por lo menos en la veda sociocrática, pues sí se refiere a algo muy específico, ¿no? Quiere decir, nadie tiene una objeción, y una objeción está muy claramente definida como una inquietud de impactar negativamente el objetivo del círculo. Esta es la otra parte en la que hablo de ensayar, la de practicar herramientas clave, y sobre todo herramientas clave que históricamente hemos extrañado en la tradición anarquista. Me refiero a cosas como la inteligencia emocional, la escucha profunda, los cuidados, cosas que abonarían a lo que yo llamaría un anarquismo interpersonal, ¿no? Que tanto nos relacionamos verdaderamente horizontal en el tú a tú con nuestras personas cercanas, con nuestras personas que queremos, con nuestros afectos, con nuestras amistades, etcétera. Otras partes es la claridad y corresponsabilidad, ¿no? En cosas como una minuta muy clarita, darle seguimiento a al cumplimiento de acuerdos, tareas, etcétera. La otra es el etos sociocrático de la efectividad, ¿no? Cómo somos corresponsables con el todo y con nosotras mismas, y también evaluamos qué tanto estamos verdaderamente logrando lo que nos propusimos como organización, ¿no? No en una cosa flagelante o de competencia o lo que sea, pero pues sí evaluar como, yo lo veo como un acto de praxis, ¿no? Qué tanto verdaderamente estamos logrando aquello que dijimos que nos íbamos a reunir a hacer. Y por último, una reivindicación de conceptos como poder y autoridad, que obviamente sacan ronchas en espacios anarquistas y nos causan esa versión, luego hasta suena feo. Pero yo creo que la sociocracia en el fondo promueve otro entendimiento del poder y la autoridad, ¿no? Y no trata de borrarlo, no trata de tacharlo, no trata de ocultarlo, sino trata de, vamos a redefinir el poder, vamos a entenderlo como el empoderamiento que llevamos cada una de nosotras, vamos a entenderlo como el poder hacer, ¿no? El poder no es una cosa, sino es un verbo y se conjuga en colectivo, ¿no? Podemos hacer tal cosa. Bueno, siguiente. Esta es la parte que más me emociona, y es hacia autonomías territoriales. Está mal escrito. Algunas posibilidades que se me ocurren, ¿no? Como piezas de una posible estrategia para construir autonomía territorial, es una diversidad de tácticas, ¿no? La sociocracia como una táctica en una estrategia más amplia. A lo que me refiero es, no sé, que se necesita de todo, se necesitan cosas más culturales, propagandísticas, se necesitan cosas mucho más contestatarias y hasta diría como de insurrección, ¿no? Pero también se necesita la construcción de otros espacios y de espacios nuestros.
Ahí diría el dicho famoso que de nada sirve levantar una barricada si no se vive detrás de ella, ¿no? Creo que la sociocracia está muy, muy claramente encaminada hacia la construcción de alternativas propias y nuestras, ¿no? De cómo sí queremos vivir esa vida detrás de la barricada, ¿no? Pero entiendo perfectamente que necesita ser una estrategia integral y que balancee tanto lo contestatario como la construcción de cosas nuevas, ¿no? Y todos los demás matices, creo que no, tampoco lo reduciría como a la dicotomía de solo esas dos cosas. Y un punto particular de la estrategia que yo propondría sería lo que han llamado el poder dual, ¿no? Que consiste en, por un lado, en construir autonomía fuera del Estado. Principalmente pienso en autonomía económica, ¿no? La satisfacción de nuestras necesidades más básicas, como el agua, el refugio, la comida, la educación, la salud, etcétera, para no depender del Estado, y ojalá eso algún día contribuya a hacerlo obsoleto. Y la otra es el tomar poder o el construir poder dentro de instituciones estatales o estadistas o de otra forma centralistas ya establecidas, sobre todo a nivel hiperlocal y a una manera como de crear espacio, ¿no? Pienso en, pues sí, tener miembros afines en nuestro gobierno local, hiperlocal, ¿no? A nivel como pueblos y ciudades. El otro lado de la moneda son los retos y las limitantes de verdaderamente tratar de sociocratizar extensiones de territorio. La principal es que la sociocracia ha demostrado ser muy efectiva para organizaciones centradas en un objetivo específico. Cuando nos juntamos a un hacer y el objetivo es la invitación y la base para objetar y para la base para la toma de decisiones, es muy distinto a una comunidad que gobierna un territorio y que lo que las une es el hecho pragmático de vivir las unas junto a las otras en un mismo pedazo de tierra, ¿no? Entonces, cuando la situación es esa, que nos reunimos en un objetivo, en un hacer, en una organización, decimos que el objetivo es el jefe, ¿no? El objetivo es la base para la toma de decisiones y es muy fácil que esa es la base para objeciones, ¿no? Pero cuando vivimos en conjunto, ¿cuál diríamos que es nuestro objetivo, no? ¿Cuál es nuestra base para las objeciones? Creo que las necesidades se vuelven mucho más diversas también, ¿no? ¿Cómo podríamos distribuir los dominios en términos de que hay unas materiales muy inmediatas, como las que decíamos, de la comida, el refugio, el agua, pero también hay unas bien abstractas, ¿no? Como la cooperación o la comunidad o la conexión o el afecto o el amor, la escucha. Y pues algunas preguntas, además de la cual es la base para objeciones y de cómo distribuir los dominios, pues está la pregunta de hasta qué grado es aplicable, ¿no? Tanto hasta qué extensión de territorio como hasta qué cantidad de personas. Y naturalmente el ejemplo que viene a la mente pensando en la cantidad de personas, pues son los ejemplos de las experiencias de los parlamentos infantiles, donde es tomada la imagen de hasta arriba, a la derecha, donde tienen decenas de miles de miembros, ¿no? Muchos de ellos jóvenes y niños. Decenas de miles, si no es que cientos de miles, como un número ridículo de participantes, organizándose con el método de círculo sociocrático, y es una experiencia muy bonita porque además la regla para cuántos miembros pueden ser en un círculo es que tu voz se pueda oír sin necesidad de amplificación como un micrófono o algo así, ¿no? Que te puedan oír tu voz nada más de oírte la voz. Ese es el criterio de qué tan grande puede ser el círculo. Y bueno, a partir de aquí me gustaría que solo dialoguemos y por qué no empezamos si alguien tiene dudas o preguntas aclaratorias o curiosidades. Emilio, ¿quién da? Cuéntanos. Yo tengo una pregunta muy concisa, que es que si nos puedes contar un poco más de esta experiencia de los, ¿cómo dijiste que se llamaban? Parlamentos infantiles. Tal vez es algo que varios de aquí conozcan, pero nunca había escuchado eso. Me gustaría saber un poquito más. Sí, es una experiencia muy chida y en realidad experiencias diversas. Estoy buscándote un link y la cosa de los parlamentos infantiles surgen en India, surgen liderados por una figura muy carismática y famosa llamada Edwin Maria John. Seba lo conoce. Edwin Maria John originalmente era un padre eclesiástico y en realidad en Latinoamérica se inspiró en las comunidades de base eclesiásticas, ¿no? Y dijo como,
Hay una manera ahí organizativa, de organización de bases, en donde la gente se puede sentar en un círculo a tomar decisiones sobre su cotidianidad, ¿no? Y en el caso de India, pues sí, son niños y niñas o jóvenes, adolescentes, que toman decisiones sobre su cotidianidad y están organizadas con un doble enlace, que no sé qué tanto sepas, Emilio, pero pues van a elegir una representatividad, ¿no? Van a elegir una representatividad doble, van a elegir a 2 de sus miembros para que sean representantes en, no sé, en el círculo más alto, como el del distrito, ¿no? No sé cómo se llaman en India, si distritos, municipios, estados, comunidades, aldeas, etcétera. Y así en su representatividad llegan hasta que tienen una miembra que es la representante en la ONU, ¿no? Y es una de las niñas de las comunidades. Seba, ¿quieres compartir o contarnos más? No, yo tengo una pregunta. Me levanté la mano para hacer una pregunta. Pero creo que lo dijiste perfecto y es una gran introducción para después investigar. Tienes un link a la mano ya que estás ahí, Seba. Seba es conocedor del proyecto de los parlamentos vecinales y a lo que me refería es que justo empezó con la de los infantiles, pero ha inspirado otras, ¿no? Que no necesariamente son de infancias o juventudes, sino nada más son vecinales y sí tienen mucho este enfoque barrial y lo que Edwin María John llama neighborhoodization, ¿no? Como vecinalización. Y es un restablecer el tejido social porque las personas con las que tomas decisiones son tus vecinos y las que viven cerca de ti y las ves en el cara a cara, o sea, te sientas en un círculo suficientemente pequeño que nadie necesita un micrófono para amplificarse, ¿no? ¿Querías compartir, Seba, y luego Camila? Sí, hace poco leí o escuché en realidad un video de Frédéric Laloux, que lo estoy poniendo ahí en el chat, y básicamente lo que él plantea es, en realidad necesitamos círculos en la cima, at the top, y hace una invitación a pensar las organizaciones de una manera mucho más anárquica. No sé si anárquica, pero en el fondo dice, cuando tenemos un círculo general, un círculo mayor, finalmente replicamos los modelos de autoridad vertical de alguna manera y quitamos creatividad y quitamos autonomía, autogestión a los círculos específicos. Entonces él dice, generemos una... como un imaginario de organizaciones que no necesitan tener un círculo general o un círculo mayor. Y a mí me desafió mucho porque claramente es como que va directo al ADN de la sociocracia. Tengo mi opinión, pero en realidad me encantaría escucharte, Eric, tejer en torno a esa... ¿Qué le responderías tú a Frédéric Laloux, este gran hombre que creó o que escribió el libro Reinventando las Organizaciones? ¿Cuál sería tu respuesta para él? ¿O por qué me pones en la penosa situación de responderle a Laloux? No, más bien necesito ver si entendí bien la pregunta porque estaba buscando el enlace al video que puse en la entrevista a Edwin María John. Si entiendo la pregunta, Laloux dice, quizá el círculo general, quizá un órgano central en una organización no es necesaria, ¿es lo que nombras? Claro, él dice, vamos a hacer organizaciones liberadas, sin círculos generales, sin jefaturas. Claro. No sé, estaría dividido. En realidad, si me preguntas eso, le preguntaría a mis maestros, iría corriendo con mis maestros de sociocracia y les preguntaría a ellos. Yo creo que en la veda sociocrática sí es necesaria el círculo general, porque es el dueño del objetivo general de la organización, ¿no? Y creo una parte de mí sí la ve necesaria. Es decir, nada más porque hay un centro no quiere decir que no haya descentralización, ¿no? El círculo general lo que busca es empujar hacia afuera lo más posible, delegar lo más posible. Idealmente, si todo está bien, el círculo general no tiene que hacer nada más circula la información. También estaba pensando en una experiencia muy interesante, lo pensé ahorita que en la última diapositiva tenía un mapa de la cuenca del Valle de México, y oí hace poco una presentación muy interesante sobre las experiencias en Cherán, en Michoacán, aquí en México, y que los barrios, su consejo estaba construido
por cuatro barrios y mostraba una toma aérea del pueblo y de cómo estaba dividido y que se alineaba también con la cosmovisión mesoamericana y con el entendimiento de los cuatro vientos, ¿no? La cardinalidad en la cosmovisión mesoamericana. Y tenían 3 representantes en cada uno, pero sí tenían un consejo general también, ¿no? O sea, sí tenían un centro. Y creo que no sé, hasta el centro guarda un poco la idea de interdependencia, ¿no? O sea, por eso el enlace es doble, ¿no? Es como, por supuesto que le delegamos la autoridad hacia afuera a un círculo lo más posible de descentralizar la toma de decisiones, pero siempre en servicio de ese todo, ¿no? Y ese todo está representado o encarnado en ese centro que sujeta el objetivo general, ¿no? Pero por supuesto que cualquier periferia es también un centro a la vez, ¿no? Tanto en lo espacial geográfico como en los círculos. O sea, cada círculo puede crear sus subcírculos que van a tomar para delegarle toma de decisiones en servicio al objetivo de ese círculo. Entonces, eso es un poco lo interesante de la propuesta y como de la fractalidad de la sociocracia, que cada centro es también su periferia, ¿no? Y seguro, pues, en un proyecto como el de los parlamentos infantiles, donde estamos hablando no de miles, sino de decenas de miles, sino de cientos de miles de participantes, pues quizás es la noción, ¿no? O sea, metido, cuando estás a una escala, a un nivel, ¿qué tanto verdaderamente tienes perspectiva del centro más céntrico o de la periferia más céntrica, ¿no? Listo. Camila, veo que alzaste la mano. ¿Antes quieres hacer una pregunta o comentario? Sí, pues quería un poco como añadir a la discusión, sobre todo a la parte en la que hablas del poder dual y del Estado, como solo pensar también qué sucede cuando las transformaciones, o sea, cuando las transformaciones del mundo actual, justo mucho más lideradas por el neoliberalismo y el capitalismo, implican como un adelgazamiento del Estado y del poder que tiene dentro de las comunidades y de las sociedades, y entonces pensar también con quién se hace este poder dual, ¿no? O sea, en dónde más tenemos que estar involucradas socialmente, ¿no? O sea, claro que esta parte que dices como del autogobierno y de la autonomía, pero pensar en dónde más tenemos que tener presencia de alguna manera, ¿no? Como dónde más es donde el poder del mundo también se está gestando y también se está disputando constantemente, que creo que ya no es del todo en solamente las instituciones estatales, sino pensar a lo mejor justo en dónde está el capital y entonces en dónde se está disputando el poder y en dónde se están disputando las decisiones de la humanidad de alguna forma. Y bueno, con esto último que decías, más bien, solo también pues pensar que, o sea, por ejemplo, en los ejemplos que pusiste en las diapositivas, como el ejemplo zapatista también, la parte como de que podría funcionar como un círculo mucho más general, que son tal cual las juntas de buen gobierno, practican a partir de vocería, ¿no? Entonces, creo que la problemática está en entender que un círculo es más importante que otro. O sea, la Junta de Buen Gobierno no tendría por qué ser más importante que los círculos en los que se decide la vocería y en los que se toman decisiones a escalas más pequeñas, ¿no? Entonces, si entendemos que las decisiones son igual de importantes cuando son entre la gente de los mismos barrios que cuando se llevan a la vocería y a las juntas de buen gobierno, creo que también hay, pues eso, como nosotros mismos no jerarquizar los círculos, no entender el círculo general como más importante que los otros círculos, porque creo que ahí al final estamos reproduciendo la misma estructura de jerarquizar unos círculos dentro de otros y en realidad, pues eso, entender que cada círculo tiene sus objetivos específicos y que en ese sentido es importante tener cada uno de ellos y ya. Chido. Estoy pensando en la primera pregunta y como las maneras en que se adelgaza el Estado y así. Yo creo que depende muchísimo también como desde la localidad, desde donde se está leyendo la realidad y como las posibilidades de incidencia ahí, ¿no? Creo que definitivamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tenemos opciones de participación local radicalmente diferentes a las del México rural, ¿no? Y obviamente pues de país a país cambia drásticamente, ¿no? Hice esta misma presentación, mismo contenido pues, pero con otras asistentes en inglés y mencionaron el caso de Cooperation Jackson, que es una red de cooperativas en una parte de Estados Unidos, en Missouri, y tienen muy clara la idea de poder dual, ¿no? Gran parte de su propuesta es construir cooperativas que produzcan alimentos y que sean de gente negra para gente negra, ¿no? En poblaciones afro, pues, pero también, por ejemplo, llevaron uno de sus participantes a ser candidato para alcalde de la ciudad de Jackson, ¿no? Y fue elegido y toda la onda. Entonces, a ese nivel, como de que tal cual esa persona sea la elegida, ¿no? En México hay cosas híbridas, ¿no? Por ejemplo, está la Asamblea de Pueblos y Barrios en la Ciudad de México, que se les permite tener cierta autonomía o cierta autodeterminación dentro de la ciudad, ¿no? Son comunidades que se les
se les reconoce hasta cierto punto la autonomía dentro de la ciudad, pero se les reconoce también en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces hay una cosa ahí muy interesante de en qué dirección está yendo, ¿no? Si fueron los pueblos los que dijeron como, oigan, hay que meternos en lo de la Constitución, o si en realidad desde la Constitución para abajo están diciendo como, demos libertad sobre sus asambleas y libertad. Porque en tanto pueblos y asambleas ya se reunían desde antes, ¿no? La Constitución los reconoce recientemente, pero como organización, como un continuo de personas organizadas de una forma en un mismo territorio geográfico concreto, ya van existiendo un buen rato. Entonces yo creo que sí, son totalmente diversas las respuestas y muy desde qué hay en cada territorio específicamente. Creo que Adrián levantó antes la mano. Sí, gracias. Yo tenía una duda. Cuando has comentado el tema de que sociocracia es una manera práctica de poner en marcha principios anarquistas, yo que concuerdo totalmente con esa afirmación, me gustaría saber si conoces otras variantes o formas de intentar conseguir los principios anarquistas que se acerquen a la practicidad de la sociocracia. O sea, ¿qué otras alternativas hay? Porque yo es que realmente sociocracia es la única que conozco. Entonces me encantaría saber si hay otras. Buena pregunta, y en realidad creo que me voy a balconear de poco letrado en el tema. Quizá todas podríamos darnos un clavado por las bibliotecas anarquistas digitales, de las cuales hay muchas, por supuesto. Yo, la verdad, conozco pocas que se autonombren como anarquistas, pero, por ejemplo, el caso de Cooperation Jackson, pues quizá no se nombra anarquista, pero sí tiene mucho de eso en ello, ¿no? O bueno, definitivamente en México las comunidades rurales y como cosas como la Junta de Buen Gobierno, así que se contraponen directamente al Estado, hay algo ahí que se alinea mucho con el anarquismo, pero no sé si lo lean como tal. Déjame pensar un poco más al respecto. También hay algo como de que muchas de estas iniciativas pues no se nombran como anarquistas porque saben el precio político que eso carga en el discurso público, ¿no? Entonces muchas veces definitivamente es parte de su lectura de la realidad y solo nunca lo dijeron, ¿no? Por ejemplo, no me sorprendería si el propio Edwin María John en Confianza te dice eso, ¿no? Que ha pensado, que se ha dado la chance de pensar la realidad desde allí, pero pues que le da otro giro en el ojo público porque sabe cuál es el que embona bien, ¿no? El que es más accesible, sabe hablar el lenguaje de la gente, ¿no? Creo que Pamela, ¿alzaste tú primero? Sí, que de hecho está relacionado con lo que acaba de decir Adrián, que justo estaba pensando lo mismo, de lo importante que es elevar esta conversación de la sociocracia hacia como estos esquemas más sistémicos, y que porque precisamente mucho de estas apuestas o teorías o corrientes políticas justo nunca logran como bajar a la realidad y a la practicidad de lo que implica llevar, por ejemplo, una visión anarquista a la realidad. Y precisamente pensaba, por ejemplo, en el municipalismo de Murray Bookchin, de la ecología social, que Bookchin primero se autonombró anarquista y luego comunalista, porque como que ya no se encontró ahí, pero incluso en este proyecto de los como municipios interconectados, que es parecida a la visión del movimiento de transición, siguen hablando de tener, por ejemplo, unos representantes seleccionados, ya sea a través del consenso o votación incluso, ¿no? Y yo hace poco tomé una clase de ecología social y tiré en la sociocracia como que no se entendía muy bien, como que todo cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, pues me parece súper importante, porque creo que la pregunta de Adrián la respuesta es que no hay, creo, otras formas prácticas de bajar al anarquismo a esa parte concreta. Entonces, pues me encantó tu acercamiento, Eddie, así que muchas gracias por traer esta conversación acá. Por ejemplo, el de transición me parece uno interesante porque por lo menos en Estados Unidos el movimiento de transición tiene un poco una fama de ser un tanto aburguesado, ¿no? Pero yo creo que en las localidades la gente que está leyendo su realidad política desde una lente anarquista sabe que es importante acercarse al movimiento de transición, porque sabe que el movimiento de transición hasta cierto punto piensa en términos de poder dual y de construir algo de poder en el gobierno hiperlocal, ¿no? Creo que Miquel alzó antes y luego se va. Sí. Bueno, iba a decir diferentes cosas, se ha ido hablando y ahora no sé muy bien lo que voy a decir. Pero bueno, yo he estado en algunos entornos anarquistas
Siempre me he sentido muy decepcionado cuando he estado en las reuniones, la verdad, donde las ciertas personas con más poder han sido las que más han hablado y la que además nunca, no nunca, pero muchas veces no se toman decisiones por miedo a que alguien las tome, ¿no? Como que, no, y hablamos durante horas y nada sucedió. Entonces, ¿qué onda? Y entonces como una ausencia de poder, pero a la vez también mucho poder de otras maneras. Entonces, pero bueno, yo sí me consideré, o no sé si me considero anarquista durante un tiempo, pero no tanto sobre lo que quería, que creo que muchas veces el anarquismo sea eh, guiado por eso, no sobre lo que quieres, sino en lo que vas en contra, ¿no? No sé lo que soy, pero soy anticapitalista, antipatriarcal, antijerárquico, antiinstitucionalista, anticentralización, anti, pues al final lo que eres es anarquista, ¿no? Entonces, ahora ya no sé, entonces también mi pregunta es como qué opinas sobre cuando hablas de sociocracia y anarquismo y el futuro del anarquismo en ese sentido, cuando ya pues es importante aplicar justamente estos conceptos que sí trae el anarquismo, como el apoyo mutuo, la autonomía, la descentralización y un mundo donde las necesidades de todas las personas importan, ¿no? También. Entonces, ¿crees que el anarquismo puede evolucionar? Bueno, otras cosas que yo he leído sobre el anarquismo es que también es algo que está en constante evolución, no se casan, o por lo menos cierto anarquismo, con ningún tipo de teoría política durante mucho tiempo, ¿no? Diferenciándose del socialismo del comunismo. Entonces, ¿crees que el anarquismo tiene oportunidades o como de, de evolución hacia la práctica en este momento, o está en muerte, o lo va a sustituir la sociocracia a otro tipo de modelos más colaborativos y más hacia la vida y no tan anti? No lo sé, no lo sé, esas son como reflexiones que tengo por ahí. Yo no sé qué tú opinarás y qué opinarán las demás. Chido. Creo que ya estamos cerca del tiempo, entonces voy a circular la palabra. Seba y Pame, no vi quién fue primero. Vas Pame. Mi mano se quedó levantada, perdón. Nada más que agregar. Chido. No sé, Miquel, respecto a tu pregunta, sí, por ejemplo, el anarquismo con el nombre de anarquismo lleva existiendo pues no tanto tiempo, ¿no? Pero creo que los principios que le subyacen, el mundo con el que sueña, sí bastante más, comparativamente. Entonces, quizá en otros tiempos le diremos por otro nombre, ¿no? Quizá también la realidad de la cual surge el anarquismo como una teoría política ya ha cambiado, ¿no? Quizá entonces esa teoría ya no explicaba otra realidad y lo hacía bien en su entonces, y quizá ya no lo hace tan chido hoy en día, y quizá hay que encontrar pues otra, ¿no? Y creo que es lo de menos, como le digamos, quizá podemos decir lo mismo sobre la sociocracia, ¿no? Quizá en 100 años alguien va a ver este video y se va a burlar de nosotras, ¿no? Y va a decir como, no, miren, estos pobres hijos de su época no podían ver más allá, ¿no? Desde de sus gafas posmodernas del siglo XXI. Todavía hablaban con palabras, ¿no? Pobrecitos. No sé qué dirán de nosotros, pero espero se rían un poco cuando vean la grabación. Voy a cerrar aquí. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por su participación. Me toca el corazón verles, me toca el corazón escucharles. Por favor, sigamos la conversa, es tema que me apasiona. Podría decir que mi proyecto de vida gira un poco en torno a eso, entonces no es menor, y me gustaría que sigamos compartiendo caminos y compartiendo reflexiones y sentires al respecto.